Buen día, Rosita. ¿Cómo estás? Qué bonito estar aquí. Pero muy bien, feliz de recibirte, la gente también muy feliz de recibirte y a partir de ahora paran todas las rotativas. Pero qué maravilla, qué bonito siempre entrar a las casas de las personas. Algunos nos escuchan mientras están por dormir, o, en otros horarios de otros países o por internet, por grabación. Otros pintan, otros cocinan y otros se sientan en la silla a ver qué cosas dicen estas mujeres que tengan que ver con mi vida. Así que bueno, esperamos que hoy también pueda ser útil. Yo creo que sí, porque el tema que vas a tratar hoy es un tema bastante espinoso, que es el de la comunicación. Sí. Me preguntó Yayo el tema y le puse el signo de pregunta. Y la pregunta ¿es difícil comunicarnos? Vaya que lo es. Chachán, ¿no? Chachán. La verdad que sí y no. Para algunas personas en particular es muy difícil y tienen dificultades para comunicarse con todo el mundo. A veces la dificultad es que están metidos para adentro como una tortuga, entonces la comunicación es la no comunicación. Es difícil porque ni siquiera acontece y hay veces en que a la persona ni le importa eso, o sea que ha nacido como una tortuga y vive como una tortuga. Y bueno, es un modo de vida, posiblemente sea un modo de desarrollarse muy poco en este mundo. Hay un problema, además de... A ver. Esto que vos estás diciendo, ¿no? Que es como una tortuga que vive siempre para adentro, pero también puede que exista que las personas piensan mucho más rápido de lo que hablan, entonces es como que no se permiten escuchar al otro. Ese es otro tipo de comunicación. O sea, lo dividiría, si querés, en dos. La persona que está absolutamente incomunicada, y diríamos que ahí haríamos dos flechitas. Punto A sería la que no le importa, no quiere y hasta está enojadísimo con el mundo, así que va a seguir metido para adentro y no le interesa cambiar. La persona que no le interesa cambiar, yo quiero avisarles a todos, no va a cambiar, no va a cambiar, salvo que la vida lo empuje a que sí, porque esto digo para los que tenemos vocación de andar forcejeando para que la gente cambie, filas a las que me adscribo y he tratado de no ser partícipe, pero bueno, tenemos vocación de cambiar al otro, muchos de nosotros, y esto nos trae dolores. Vuelvo a la idea, los que están metidos adentro como una tortuga y están los A, los que no quieren cambiar, y B, los que sufren su condición. Y esos están, si querés, en mejor situación. El que sufre su condición están con más posibilidades de cambiar, porque está dispuesto a ver por dónde es que se puede evitar ese sufrimiento. En este caso de estar enlatado, de sentir cosas así como decíamos otra vez, no poderlas decir, de experimentar deseos de algo y no poder pedir, de querer abrazar y no saber cómo hacerlo, de querer agradecer y no saber qué decir. Entonces, el que está metido adentro como una tortuga, pero está queriendo salir, aunque sufra más que el primero, está en mejores condiciones. Pero vuelvo, si me acompañan todos, al gráfico de pizarra. Tengo vocación así de maestrita ciruela. A la izquierda tenemos los que están metidos en la caparazón y no hablan, no se expresan de ninguna manera. Y a la derecha tenemos gente bastante peligrosa, que es la que habla mucho. Entonces ahí entrarían... ya son tantas flechitas que ni pienso hacer un cuadro, un gráfico, porque nos vamos a perder. Pero podemos mencionar algunas de esas personas o de ese tipo de funcionamiento. Y una de las dificultades es esta que vos acabás de decir. La persona que habla, pero no puede escuchar. O sea que ya tenemos el cuadrito sinóptico hecho. Sí. Bien. Primero quiero decir esto, antes de volver al cuadrito. No nos han explicado a la mayoría de nosotros en nuestro proceso de educación, porque a su vez a los que nos educaron no les explicaron, que a comunicarnos aprendemos. O sea, uno da por sentado de que el perro ladra y no hay que enseñarle cómo ladrar. El gato maulla y nadie le explica cómo. Se supone que nosotros entonces debiéramos saber comunicarnos. Bueno, la respuesta es no. No.
nosotros, con el cerebro complicadísimo que tenemos, a diferencia del perro y el gato, necesitamos herramientas para administrar esa inmensa computadora que hay en la cabeza, que decir computadora es poco decir. O sea, creo que ninguno de nosotros tenemos la idea de que si nos plantan enfrente una computadora complejísima de la NASA, es lógico que debiéramos saber usarla. No. Nos tendrían que enseñar, ¿verdad? Bien, tenemos adentro de la cabeza, debajo de los pelos, los que tengamos pelos, debajo del cuero cabelludo, por lo menos que eso seguro tenemos todos, un coso recontra complicado que se llama cerebro. Estaba viendo, ¿sabes?, 3 documentales de Netflix que me encantaron y que recomiendo. Uno se llama INSAE, el otro se llama La Revolución Altruista y el tercero se llama Libera la Mente, Free the Mind. Son 3 documentales que hablan sobre el cerebro y cómo funciona. Y en uno de ellos se ve a un tipo que yo admiro mucho y aprecio su laburo, su trabajo, que se llama Richard Davidson, que es un psicólogo dedicado a las neurociencias, que vos lo ves en un jardín de infantes, en un kinder, explicándole a los nenes con un cerebro de plástico en la mano cómo funciona el cerebro. Esto es lo que tenés en la cabeza. Este cosito de acá se pone rojo cuando vos te enojás. Pero acá tenés una parte tuya que si haces esto con la respiración vas a ver que podés estar menos enojado. Y cuando estás triste, lo que empieza a funcionar es esta partecita de acá. Y veía que en el kinder había un mapa inmenso que en vez de mostrar las batallas y sus años, que es lo que hemos aprendido nosotros, los chicos van aprendiendo las partes del cerebro y van aprendiendo a discernir sus emociones y van aprendiendo a modularlas. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Primero, que está habiendo una revolución en la educación profunda y que bueno, ya va a llegar a las escuelas en donde están nuestros niños, ya está llegando. Pero además que a los que son grandes, que son la mayoría de nuestro público, quiero decirles que no teníamos cómo saber cómo administrar el cerebro. O sea que ya hemos llegado a adultos, la mayoría de nosotros seguramente, y nada, ni noticia. Nos dieron una cosa recontra complicada en la cabeza. Eso toma las decisiones de nuestra vida y no sabemos cómo demonios sucede eso. Entonces nos encontramos después embarcados en un barquito que no era donde nos queríamos subir. O que nos subimos siguiendo las instrucciones del grumete en vez de del capitán. Vaya por allí, siéntese en ese barco que yo lo voy a llevar. Y lo maneja una pequeña bestia que tenemos adentro. Entonces, el cerebro es muy complicado, pero ahora se está descubriendo el manual de uso. O sea, está viniendo con manual de instrucciones. La otra vez mi hermano compró para mí un aparato chino y las instrucciones están en chino. Entonces yo estoy como ante mi cerebro. Entonces, descubriendo qué botoncito se toca para qué cosa. Bien. Lo que puedo decir hoy es que las neurociencias hoy nos están dando un manual de instrucciones, pero ese manual se está develando recién ahora y de a poquito. Pero lo que es bueno saber es que si hemos hecho mucho lío en nuestra no comunicación o en nuestra manera fallida de comunicarnos, es porque hemos tenido un cerebro muy complicado sin tener la más mínima idea de cómo usarlo. No había manual de instrucciones. No, y ni siquiera se nos ocurría que debiera haberlo, porque no tenemos un manual de instrucciones para el estómago ni los intestinos. Hacen lo suyo simplemente. Bien, el cerebro no es igual. El cerebro necesita que le demos instrucciones. El estómago no, el intestino tampoco, pero el cerebro sí. Y ese manual de instrucciones ahora se está traduciendo de manera sencilla para que todos aprendamos cómo usarlo. Y un capítulo de ese manual es comunicación afectiva. 2 puntos. ¿Cómo hacer para que el otro te comprenda y cómo intentar comprender al otro? Y acá voy a algo que es tan profundo. Te diría, después de las necesidades básicas, comer, tener abrigo, todo lo que son tener que beber, todo eso, después de las necesidades básicas, cuando empiezan las necesidades del espíritu, del psiquismo, una de las más profundas necesidades que tenemos es la de ser comprendidos. Creo que si alguien escucha esto,
seguramente si se remonta en el tiempo, va a encontrar muchos puntos de la vida en que ha experimentado un dolor existencial profundo de no ser comprendido. Suelo recordar en este punto, cada tanto viene a mí, lo que decía un paciente de hace muchos años cuando trataba de ser comprendido por su novia de aquel entonces. Y decía, yo le digo letra y ella entiende número. Y lo decía con una angustia. No ser comprendidos es tan doloroso, Rosita, que lo que hace es que, voy a describir un proceso básico. Está por nacer un bebé. Cuando ese bebé está saliendo de la fábrica, que es la panza, se le pone un código de barras en la frente, se le dice cuánto vale, se le dice a qué clase social va a pertenecer, si es pobre, si es clase media, si es rico, se le dice también de qué cuadro va a ser. A veces se lo espera ya con la camisetita, ya nació y tiene la camiseta de River. Rápidamente se lo enlista en una de las religiones, cualquiera. No puede él elegir. Ya se le ha puesto una religión y se le pone un sistema de crianza. Es decir, que ese alma que nació sin casi nadita, que nació libre, se la condiciona también en función del género. Le vamos a dar determinados juguetes porque es varoncito o porque es nenita. Y en nuestra época ni que hablar. He visto una vez un documental de nuestra época en blanco y negro y empecé a recordar en esta época que los reyes me trajeron la planchita, la tablita de planchar, la cocinita, con mucho esfuerzo de los reyes y de Papá Noel porque éramos pobres. Entonces, pero ¿qué se regalaba? Y se regalaba eso. Entonces, y a mí me gustaba el camioncito de mi hermano, los Duravit me gustaban. Y bueno, pero no era de nena jugar con eso. Por suerte, mi madre tenía la amplitud de miras de dejarnos hacer lo que nos diera la gana con todos los juguetes. Entonces sí, sé jugar a la bolita, pateo bien y todo lo demás. Pero en la mayoría de los casos no es así. Resultante de todo esto es que ese pajarito que nació libre se lo cría en el cautiverio de los condicionamientos. Y cuando llegamos a cierta edad y decimos yo soy y completamos esos puntos suspensivos, todo eso que ponemos en los puntos suspensivos, casi nada de eso es verdad. Casi nada de eso alude a nuestra esencia, a lo que somos en nuestra naturaleza. Tan es así que podemos matar. Esa criatura va a pasar el resto de su vida defendiendo aquellos sellos que se le pusieron en los 3 primeros años de vida. En los 3 primeros años de vida el cerebro va a aprender mucho más que en los otros 80 años de vida que puede esa persona tener. Entonces, dejarlo ser y dejar al niño develar su identidad sin condicionarlo para que sea de tal o cual manera tan ferozmente, es uno de los actos de amor más grandes que una persona pueda hacer por su niño. Un educador, un papá, un tío, un abuelo, una mamá. Y ese niño, si empieza a averiguar él mismo quién es, acompañado por los demás que no lo dan por conocido, empieza a dar el primer paso en la comunicación. Porque en el dibujito que recién hice, en la primer comunicación pareciera ser que es que yo, Virginia, te digo a vos, Rosita, ¿sabés, Ro, que me pasa esto? ¿Sabés que necesitaría tal cosa? ¿Sabés que necesito que me comprendas en esto que me parece que no me has comprendido? Nunca me pasó con vos, pero podría hacerlo. Parece que eso es comunicarse. Pero no, hay que rebobinar un poquito más la película. La primer comunicación que necesitamos aprender es de mí hacia mi adentro. De mí hacia mi adentro. La mayoría de las personas en la educación que nos han dado y que ha sido la imperante, más o menos de mí hacia mi adentro, podemos decir yo estoy bien, yo estoy mal. Y ahí se acabó. Pero no nos han enseñado a discernir. Aquí en esta parte de mí siento un profundo dolor porque extraño a papá.
Y en esta parte de mí siento mucha gratitud porque veo lo verde que está mi casa, veo lo bonito que está todo, me siento bien de salud, siento agradecimiento, me siento contenta. Y en esta parte de mí me siento un poco abrumada porque hoy me duele el cuello y la espalda y no puedo pensar con la claridad que quisiera. Soy un montón de cosas y puedo discernirla. Entonces, si yo puedo darme cuenta de esto, primero de mí hacia adentro, la flechita es hacia adentro, suponete, alguien podría, si convive con otra persona, decirle, ¿sabes qué? Hoy me siento un poco irritada por lo que me pasó ayer en el trabajo y estoy un poquito triste. Me parece que una parte es del cuerpo, porque comí como una bestia en Navidad y tengo mal el hígado y estoy irritada. Y no querría pelearme con vos porque no te lo mereces y no es con vos, estoy así, estoy de mal humor. Por ejemplo, ese sería un modo de comunicar hacia afuera. Pero primero esa persona dio un salto hacia adentro y puede averiguar dentro de sí qué le pasa. E inclusive desde allí puede darse cuenta de qué le pasa con el otro. Entonces puede, por ejemplo, algo muy difícil para muchas personas, puede pedir y puede decir, ¿sabes qué necesitaría? Necesito hoy un abrazo. O necesitaría contarte tal cosa que me doy cuenta que me está dando vueltas. O necesitaría decirte las gracias por lo que hiciste ayer, que me bancaste en tal cosa. Pero todos esos son pasos posteriores a la primer comunicación que es de mí conmigo. Y todo esto se aprende. Se aprende a veces en terapia, se aprende hoy en día, hay libros, hay cursos, hay grupos que nos enseñan cómo ir hacia adentro primero. De hecho, te diría, redondeando y por favor dándote espacio para que me ayudes con tu aporte, los grupos, uno de los grupos que han crecido por todo el mundo son los grupos de personas con adicciones. Y todos ya sabemos que adicción tiene que ver con la no comunicación, lo no dicho. Y el adicto tiene una rehabilitación inmensa para llevar a cabo y una de ellas es recuperarse de las fallas de comunicación. Y esto mismo se está promoviendo en todos los grupos de salud de enfermedades graves, en los grupos de ayuda para personas con cáncer, por decir uno de ellos. Una de las instancias es sí o sí aprender a comunicarse, aprender a pedir, aprender a resolver los enojos, aprender a expresar el cariño, todo eso que no hemos aprendido, pero podemos aprender a cualquier edad, eso lo pongo en cartel luminoso, a cualquier edad porque el cerebro está todo el tiempo cambiando. Entonces podemos aprender a tener buen humor, aprender a ser más livianos, a ser menos rezongones, menos rumiantes, menos tristes, y más livianos por la vida. ¡Ay! Voy a tomar aire. Bien, Virginia, me parece muy bien. Estaba pensando... A ver, Ro. En principio, me parece que el manual de instrucciones, aunque parezca un poco tarde, nos haría falta todo para poder entender qué es lo que pasa en ese sistema enmarañado que es nuestro cerebro. Sí, perfectamente. Y para el que no puede imaginarse cómo es un manual de instrucciones, cómo es aprender a comunicarse, es complejo, pero no sé si hay algo más interesante en esta vida para mí. Me parece alucinantemente interesante. O sea, cuando uno, por ejemplo, descubre dentro de sí qué rasgo le arruina la vida, dentro de sí, porque hay algo que nos han enseñado de pequeños, la vida nos la enseñó, no necesariamente nuestro papá o nuestra mamá o nuestros educadores, de algún modo para la mayoría de nosotros la culpa la tiene el otro. La culpa la tiene el otro. Iba a decir eso también. Sí, o sea, es el otro que me hace, el otro me hace infeliz. Y de hecho, creo que todos estamos buscando alguien que me haga feliz. Y ahí ya empiezan los problemas. Los condicionamientos. Y sí, pero además, ¿quién me va a hacer feliz? Yo me tengo que hacer feliz. Y el otro va a ser un condimento divino, si lo es, para mi felicidad. Yo voy a disfrutar de las charlas con el otro, voy a disfrutar de viajar con el otro, de estar con el otro. Pero que yo tenga como finalidad de este mundo hacer feliz a mi marido, mi madre, hacer feliz. Es recontrapesado. Nadie vino a este mundo a hacer feliz a otros. Nadie. Hemos venido a ser
a ser. Y si siendo hacemos felices a otros y cultivamos eso, dar a los demás lo bonito que hay dentro nuestro, es parte de la vida. Pero quedar condenado a hacer feliz a nadie es muy duro, es muy duro. Entonces, bueno, ¿y cómo hacemos para darnos cuenta? Vuelvo a la idea. Si yo me doy cuenta de qué rasgo de mí me arruina la vida, inclusive parece ser otro, pero soy yo que me pongo en cierta situación hacia el otro, una vez que soy adulta, me pongo en cierta situación. Un clásico mío, por ejemplo, es salvar al otro. Y bueno, yo te puedo explicar, y les puedo explicar a todos largamente, de cómo yo me he generado dolor con esta idea de salvar a otro, de su destino y de su desgracia. Y siempre en ese caso es una postura muy omnipotente también. Y hay que ver cuál es el rasgo que hace que uno se quede atrapado en determinado tipo de sufrimiento y de incomunicación. Y, por ejemplo, doy un tip para el que quiera practicar uno de las pautas de la comunicación afectiva efectiva, que sea buena, que sea asertiva, que dé buen resultado, por decirlo así. Un problema que tenemos nosotros en general en la mala comunicación es describir al otro. Y al describir al otro nos volvemos jueces del otro. Entonces, vos me hacés sentir que no valgo nada. Vos me hacés sentir que no valgo nada. Lo que yo puedo decir es que en otro tipo de comunicación es tal actitud tuya a mí no me hace sentir bien, que es bien distinto. Tal actitud tuya a mí no me hace sentir bien. Yo te pediría que, si podés, no hagas esto para conmigo. Al poder enunciar eso hacia el otro, yo le doy la oportunidad de que lo vea. De hecho, esto mismo ha pasado con mi mamá, y lo puedo decir ampliamente, ayer, en una determinada actitud de ella que no se dio cuenta, vino de visita a mi casa y tomó determinadas actitudes divinas como siempre. Y es muy inusual que ella haga algo que a mí me pueda perturbar, pero sí sucedió y sí se lo dije al día siguiente, cuando lo pude ver en conclusión, en resumen, pude ponerme en el lugar de ella y más o menos comprender por qué lo hizo, por qué actuó de determinada manera. Y cuando se lo pude decir fuera del momento y de un buen modo decirle, mira, tal cosa a mí me perturbó, ella de inmediato tomó el guante y dijo, mira, no me di cuenta, que es cierto esto que decís. Ahora, alguien podría decir, sí, claro, tu mamá porque trabaja sobre sí. ¿Y qué hacemos con el que no? Con el que va a seguir haciéndolo. Lo mismo, podemos decirle eso. Tal actitud tuya a mí me duele, me molesta, me arde, me pica. Y si el otro no hace nada para cambiarlo, voy tomando decisiones. Por ejemplo, una decisión es cuán cerca me pongo de esa persona, cuánto me protejo de esa persona, qué distancia tomo, qué cercanía. Entonces, voy tomando decisiones para poder estar lo más feliz posible en el mundo. Pero me parece muy importante subrayar que no tenemos por qué saber esto. Recién ahora los científicos lo están descubriendo y bueno, recién ahora estamos aprendiendo cómo se hace. Bueno, por lo general a mí me parece que uno de los grandes problemas que hay en la comunicación es cuando no sabemos escuchar. Eso es fatal. Eso es fatal. Es una instrucción muy básica, pero para los que nos embalamos hablando, como yo, por ejemplo, es importante la autoobservación, que es técnica, hay que aprender a autoobservarse, porque no es un acto intelectual. Y el que debe practicar el arte de no saber escuchar, por ejemplo, necesita darse cuenta si su modo, ¿cuál es mi modo de no saber escuchar? Un modo, por ejemplo, es, voy a dar 3 clásicos. Un modo es, miro al otro con ojos de vaca que mira pasar el tren, parezco estar allí, pero en verdad estoy pensando, no le compré un regalo a fulanito. Y pensar que con fulanito vivimos tantas cosas, y qué bueno cuando éramos chicos, y el otro está hablando y yo estoy en mi historia. Entonces digo algo como decir, cierto, mira, ¿no? O como la maña de algunos psicólogos, ajá, pero no estoy ahí.
Entonces me fui. Entonces, para el que tiene ese problema es darse cuenta y volver. ¿Me podés repetir lo último que dijiste? Porque me distraje. Simplemente hacerse cargo. Punto 2. Estoy escuchando al otro, pero lo que estoy esperando es que termine. Entonces, lo que estoy haciendo es respirar para ver dónde meto un bocadillo. Hay veces en que el otro es tan hablador que casi es lo único que merece, pero muchas veces no. Y como lo sano es decir, puedo decirte algo al respecto, por ejemplo, ¿no? Pero estar todo el tiempo sin escuchar y viendo dónde el otro respira y estoy como Dana, mi perra, ¿no? Que está viendo cuándo puede tomar algo de la mesa y salir corriendo. Entonces, estar viendo solamente en la escucha cuando el otro termina para decir lo propio es un modo de no saber comunicarse. Entonces, bueno, me doy cuenta y tomo mi respiración y estoy presente en lo que el otro está diciendo. Y si al otro se le alarga mucho, puedo decir, me gustaría decirte algo al respecto, por ejemplo. Ni bien termines, me gustaría compartirte algo. O sea, le estoy dando a conocer al otro que me gustaría participar, que se me ocurrió algo y que me pase el micrófono, por ejemplo, simbólicamente hablando. Y otra manera de no estar escuchando al otro es todo el tiempo autorreferir. Entonces, en ese momento de autorreferir, que es otro modo de no escuchar, lo que hago es competir. Y esto es un clásico de decir en una mesa, alguien dice, ¿sabés qué? No sé, vi un choque terrible en la ruta y estoy perturbado porque no sabe, pasó esto y lo otro, lo de más allá. Entonces, la perturbación de la persona que viene en estado de shock y que lo que necesita es decir, sentate, contame, ¿querés un vaso de agua? Supongamos que alguien viniese perturbado por eso. Lo que el otro dice es, pero no sabes lo que a mí me pasó. La semana pasada, en vez de escuchar, autorrefiere. Y al autorreferir compite, porque lo mío, pero lo tuyo no sabés. Entonces, ese ser escuchado y ser comprendido, una vez más, queda malogrado. Y hay personas que tienen este último hábito. Son hábitos de comunicación. ¿Y qué es un hábito? Es una manera de comportamiento en que algo hace que no suceda eso que todos anhelamos, que es haber sido escuchados y captar al otro. Cuando alguien, por ejemplo, se va del país o se muere o se va de nuestra vida, en general lamentamos no haberlo conocido más, no haberlo escuchado más. Entonces podemos practicar eso. Y practicar es entrenar al cerebro para practicar. Así que es súper interesante. A mí, en lo personal, me apasiona. Pues es que hace muchos años, muchos, escuché la frase, o la leí, no recuerdo en ese momento, que decía, sabio es saber escuchar. Sí. Sabio es saber escuchar. Exactamente así. Y ¿se acuerdan? El punto 1, la tortuga, el tortugo. Yo pensé que yo sabía escuchar. Y un día me di cuenta de que era una tramposa. Porque lo que yo hacía era, por ejemplo, me juntaba con alguien a tomar un té, o a charlar en mi casa, y lo que hacía yo era escuchar de más. Entonces lo que yo hacía era no develar mi vida interna, mi vida. Entonces, como el otro necesita casi siempre ser escuchado, preguntaba. Yo soy muy buena preguntando, si viví preguntando 30 años como terapeuta. Entonces alguien podría estar todo un día y yo escuchando todo un día, pero eso no es comunicación. Eso es terapia en todo caso y mal hecha en todo caso. En una comunicación de igual a igual, en la comunicación afectiva, uno escucha, es como una reciprocidad. Yo te escucho, inclusive hay gente que no sabe preguntar. Toma el micrófono, cuenta y no sabe preguntar, ¿y vos cómo estás? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu perro? Lo que sabemos que es importante para el otro. El saber escuchar implica también dejar de hablar
Por un lado, dejar de hablar de sí mismo y saber preguntar, pero para el otro que siempre está escuchando, saber que en algún momento tiene que tomar el micrófono y compartir de sí. Así que todo esto, mira cuántas cosas que han salido en esta breve charla. Es verdad. Hay en esta cuestión de la comunicación, porque entiendo lo siguiente, hay muchos condicionamientos, muchos factores que impiden que la comunicación se dé correctamente o que el mensaje llegue tal cual el emisor quiere que llegue, digamos, hacia el receptor. Pero hablando, digamos, puntualmente del tema psicológico, ¿se puede decir que hay alguien que directamente decide no ser escuchado, como vos me acabás de comentar, que vos relegabas, digamos, tu parte emocional por escuchar al otro para no develar lo que te estaba pasando? Sí existe y no es un patrón sano. Sí es un patrón sano ser selectivo. O sea que uno puede decir, la verdad, a mí no me interesa que esta persona conozca mucho de mí. Entonces tengo una comunicación superficial y punto. Pero si una persona no tiene ningún ámbito donde ser escuchado, en general está en problemas. Me viene a la mente, y como me vino 2 veces hoy a la mente charlando contigo, un problema que los que han estudiado la historia de la evolución de las culturas, un problema que tienen ciertas culturas, hoy ya la globalización no ha impedido que esto suceda, pero las culturas, por ejemplo, que se cierran sobre sí mismas y no admiten, Japón, por ejemplo, en algún tiempo, Japón tardó muchísimos años en comunicarse con el resto del mundo. Y lo que hace eso es que un país se vuelva muy cerrado sobre sí mismo y en algún punto retrógrado, porque los avances que han logrado otras culturas no llegan a ese país. Entonces sí conserva sus costumbres, sus hábitos, pero no se nutre de los hallazgos de otros lugares. Entonces todos necesitamos nutrirnos. Una persona encerrada en sí misma, como cada tanto me gusta referir, se enferma. Enfermé significa encerrado. Entonces, si no tengo ningún interlocutor, estoy en problemas. Así que todos necesitamos no solo escuchar lo que el otro tenga para decir de mi vida, sino que cuando me doy a conocer al otro, cuando hablo de mí, es muy interesante cómo yo me develo a mí misma. Cuando me doy a entender. ¿Por qué sucede eso? Neurológicamente sucede porque el cerebro que tiene registrada toda nuestra sensibilidad es la parte derecha el hemisferio derecho, la parte derecha del cerebro. Cuando lo pongo en palabras y le doy forma a eso, interviene el hemisferio izquierdo, que hace que yo pueda procurar darme a entender al otro. Entonces, se hace como un trasvasamiento del lado derecho al lado izquierdo, inclusive cosas difusas como sensaciones. Entonces hasta necesito metáforas. Yo cuando estoy con fulano me siento como si hablara a una pared, o me siento con una enorme soledad aunque esté conversando con esa persona. Yo no me siento escuchada, siento que esa persona no está ahí. Entonces poder ponerme a mí misma en palabras es favorable inclusive para escucharme a mí misma. Escribir un diario, grabar a la mañana o a la tarde, grabar lo que me pasó en el día, ya de por sí sería un paso adelante respecto de no hablar y nunca poner en palabras lo que me pasa. Poner en palabras es un acto necesario. Y agregaría algo más, que es que cuando hablamos de comunicación, los humanos tendemos a imaginar que es la palabra dicha, que ya es de por sí, como estaba diciendo, es muy importante. Pero además está la comunicación paraverbal, se llama. La comunicación paraverbal es todo lo demás que no es palabra. Entonces yo puedo decir, yo te quiero mucho, Rosita. Y la verdad es que si miro para otro lado, por ejemplo, y el tono en el que estoy diciéndolo no tiene nada que ver con el contenido, hay una comunicación paraverbal fallida. Porque el tono no es afectuoso. Y estoy mirando para otro lado y me ocupé de inmediato de otra cosa. Siendo que, por ejemplo, uno puede comunicarse profundamente con un animal. Porque el animal viene, juega, uno lo abraza. Todo eso es paraverbal. Es el gesto, es la actitud. Yo
Muchos han visto esta semana en Facebook a mi perro Tao, que tiene cejas. Entonces la comunicación no verbal con Tao, que pone sus cejas tratando de comprender, o se sorprende, o se enoja, o se desconcierta, o tiene miedo. Fíjate vos que en el rostro la naturaleza nos ha puesto todo lo que es comunicación paraverbal de otro color. Las cejas son de otro color, para que, aunque nos quedemos cortos de vista, podamos percibir en el otro, con las cejas y con los labios, ya un montón de lo que le pasa, si está asustado, si está angustiado, si está sereno, si se está riendo. Fíjate vos que los labios y las cejas son lo principal, y los ojos que son lo que expresa el alma, son de un color diferente que la piel. Entonces son lo que en un emoticón aparece. Entonces, aunque nos vayamos quedando cortos de vista, eso resalta y nos vamos a enterar por la expresión de un rostro qué le está pasando emocionalmente al otro. Entonces, trabajar la congruencia entre la comunicación corporal y la comunicación verbal es todo un trabajo. Necesitamos ser congruentes. Y si amamos, abrazar, sonreír, mirar, hacer contacto visual. Es algo muy interesante, muy interesante. Y si a alguien le pegó, le llegó esto que hoy nos hemos comunicado, les he compartido montones de cosas para hacer de esto una práctica. Así que si tienen ganas, busquen luego, si les ha llegado esto como para decir, uy, todo esto se me pasó y esta mujer habló a 3.000 kilómetros por hora. Bueno, busquen el audio, lo voy a subir hoy. Lo voy a subir a SoundCloud, que lo pueden buscar en el Facebook o en el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Lo pueden volver a escuchar, pueden anotar, pueden practicar. Así que bueno, muy pronto vamos a trabajar en grupo con comunicación afectiva, pero acá ya tienen un montón de cosas para volver una práctica. Podemos incluso en algún momento buscar ese manual de instrucciones que seguramente necesitará de una persona que tenga mayor conocimiento que el nuestro para poder guiarnos a ver si podemos aprender cómo usar el cerebro. Siempre un terapeuta, sepa o no de neurociencias, un buen terapeuta, que no todos lo son por supuesto, como en cada rubro, lo que nos va a enseñar es a amigarnos con nuestro inconsciente, y nuestro inconsciente funciona a través del cerebro, así que nos va a enseñar un buen uso del cerebro. Y ponerse, si les interesa este tema, de hecho, Rod, todas las columnas que estamos grabando, que son estos espacios, hablemos de un tema o hablemos del otro, siempre estamos hablando de optimizar el uso del cerebro. Así que si les interesó esta columna y es la primera vez que escuchan, van a encontrar todas las demás, todas están grabadas y convidadas ahí en donde dice material gratuito en el Centro Transpersonal de Buenos Aires. Googlean y van a encontrar también videos y van a encontrar textos. Y la verdad es que es apasionante. Y lo que quisiera volver al principio para redondear, Ro, nunca es tarde para aprender. Todos hemos sufrido por no saber usar nuestro cerebro y podemos ponérnoslo como propósito de este año que comienza, o de este día que comienza, de este mes que comienza, de este todo. Todos los días, como decía Mafalda, pueden ser el principio del resto de tu vida. Entonces puede ser un gran propósito. Te digo, todos los días yo estoy aprendiendo neurociencias y psicología. Todos los días me pongo a leer, a estudiar en inglés básicamente. Mis clases de inglés son desde India, me están enseñando inglés. Psicología y neurociencias en inglés. Tomo 2 clases semanales de 1 hora y media. Neurociencias en inglés, o sea que aprendo inglés y neurociencias y estoy aprendiendo un montonazo y no me alcanza el día porque estoy como comiendo algo rico, la verdad que me maravilla. Y bueno, tendré mucho más para ir convidando porque esto no se acaba nunca, porque para la ciencia recién está empezando. Hace más o menos 10, 15 años que la ciencia empezó a descubrir todo esto, así que imagínate, estamos en pañales, pañalísimos. Así que bueno, si les interesó, hay más y habrá más, Dios mediante. No, por fortuna sabemos que podemos seguir creciendo. Exactamente, no se termina nunca. Creo que uno se gradúa del sí mismo que encarnó acá el día que se vaya. Y después siguen, para mí, del otro lado, cuando nos fuimos y hacemos chau chau con la manito, después sigue, ¿eh? Hay otras aulas donde aprender del otro lado. Esto de descansa en paz, ¿sabes qué? Era de mentirita.
Era de mentirita. Del otro lado hay mucho trabajo para hacer. Lo sabían los antiguos tibetanos, por ejemplo. Así que me parece que... Varias lecciones todavía. Todavía sí, lecciones para aprender. Así que me parece que esto es muy divertido. Y sigue, continuará. Creo que yo no voy a tener lápida porque ya están las instrucciones para que no haya lápida ni cosa parecida, cenicitas nomás. Pero si hubiera habido, diría con puntos suspensivos, continuará. Bien. Así que bueno, pero voy a seguir molestando bastante, creo, todavía por aquí. Más o menos como el sueño que tuvo mamá que tiene ahora 85 y medio, el año pasado soñó que venía a buscarla a la muerte. Lo cuenta tan risueño ella. Y el sueño es tan cortito como esto. Viene la muerte a buscarla y mamá la mira y le dice, no, ¿qué morirme? Yo tengo mucho todavía para hacer, andate. Y la muerte se fue. Así que imagínense. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Un abrazo inmenso a vos, que no sé cuándo escucharán el audio todos los demás que lo escuchen, pero los que lo escuchen ahora en diciembre, hoy es, ¿qué día es hoy? 27 de diciembre. 27, y seguramente muchos van a recibir el año nuevo escuchando el audio. Claro, y bueno, 27 de diciembre de 2016, mañana Día de los Inocentes. Bueno, que sigamos teniendo inocencia, porque la inocencia significa no noxa, no ánimo de envenenar a nadie, de enfermar a nadie, de molestar, de dañar. Eso quiere decir inocencia. Es importante. Sí, entonces seguir cultivando la inocencia, que es estar amoroso en el mundo, de estar gentil en el mundo, y también yo lo que les deseo a todos es una vida interesante con mucha capacidad de asombro, que es lo que me deseo a mí misma. Así que con asombro salimos de la sombra. Asombro es no estar en la oscuridad. Entonces, si alguien quedó asombrado hoy y pude compartirles mi propio asombro, eso es una vida asombrada. Hay tanto para aprender que no hay como aburrirse acá. Buenísimo. Abrazo inmenso, Rosita. Feliz año nuevo. Felicidades a todos. Nos encontramos el próximo año en esta columna, Sin pero duda. muy prontito nos encontraremos personalmente. Gracias por estar en mi vida. Cariños a todos, Yayo y todos. Cariños. Besito. Final para este 2016. Gracias. Igualmente, gracias, Ro. Besitos, hasta pronto. Hasta muy prontito. Cariños. Hasta siempre.